profesora, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, sobre todo los medicamentos antihipertensivos, ¿no? Si bien es cierto, la hipertensión arterial es un problema de salud demasiado frecuente, que si se controla puede conducir a complicaciones graves que puede dar como resultado a la muerte del paciente. Para empezar, es importante conocer, ¿no? Sobre todo dos aspectos importantes. Primero, ¿qué son un antihipertensivo, ¿no? Son medicamentos que son muy usados generalmente para controlar la presión de la tensión, la presión arterial. De esta manera podemos evitar futuras complicaciones cardiovasculares. En segundo lugar, tenemos cómo actúan estos medicamentos. Para ello debemos conocer primero cómo se produce la hipertensión arterial. Aunque hay algunos que señalan que el 90% de las personas hipertensas, sobre todo, no se sabe por qué sube la presión. Solo se sabe que el sistema renina-angiotensinas, que han sido uno de los mecanismos más estudiados en relación a la fisiopatología, ¿no? Sobre todo de la hipertensión arterial. Se conoce la presión arterial, que está regulada por un sistema que involucra de manera integral, ¿no? Como por ejemplo el sistema endocrino, el sistema renal. Cada uno de ellos interactúa de manera coordinada para poder mantener la presión adecuada. A esto se le llama como sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Bien, después de eso vamos a ver que se usan muchos medicamentos antihipertensivos y generalmente varios grupos, pero el día de hoy vamos a presentar los más usados, como tenemos el captopril, el enalapril, la Sortan, el propanolol, ¿no? Cada uno de estos medicamentos tiene su indicación específica, reacciones adversas y algunas interacciones que podrían ocasionar con medicamentos o alimentos. Bueno, vamos a ver cada uno de estos. Primero empezamos con el captopril, que están indicados generalmente en pacientes con hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, o sea, en pacientes que han tenido algunos infartos, insuficiencia cardíaca, ya que el paciente no le funciona tan bien el corazón. Tenemos nefropatía diabética, pacientes que sufren diabetes mellitus y en algunas ocasiones sus riñones no funcionan bien. También tenemos que el captopril interactúa con varios medicamentos y por lo tanto se debe evitar el consumo de ellos en lo posible. Acá tenemos los antiinflamatorios, que generalmente estos antiinflamatorios son medicamentos que se usan para el dolor e inflamación. Esto es debido a que se puede producir insuficiencia renal, por ejemplo, los antiácidos, comúnmente usado para la acidez estomacal, el reflujo, ¿no? Disminuye la absorción del 50%. También tenemos el alcohol, potencia la disminución de la presión arterial. Después tenemos con los alimentos, que la administración conjunta de este captopril podría dar un lugar de reducción en un retraso de absorción del captopril, como las sales del hierro, de esa manera disminuyendo la absorción. También tenemos el captopril que puede dar reacciones adversas, que lo más frecuentes son como por ejemplo diarrea, vómitos, dolor de cabeza, anemia, hipertensión profunda. En estos pacientes baja muchísimo la presión, insuficiencia renal, tos seca persistente, que es demasiado frecuente, pancreatitis, problemas que generalmente estos pacientes tienen funcionamiento del páncreas, ¿no? Alteraciones en el hígado también. Estas contraindicado, obviamente, con medicamentos durante el embarazo, si el paciente alérgico o algunos de los componentes, generalmente en pacientes con angioedema. Estos pacientes sufren de inflamación aguda de las vías respiratorias. En segundo lugar, tenemos el enalapril. Bien, esto generalmente está indicado en pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. El enalapril interactúa con los antiinflamatorios también, son medicamentos para el dolor e inflamación, como ya se ha mencionado, son antiácidos, disminuye la absorción, y en antidiabéticos, ¿no? Medicamentos que generalmente son usados para poder controlar la diabetes mellitus. Incremento del efecto hipoglicemiante, ¿no? En estos pacientes generalmente le baja muchísimo la glucosa en sangre.
La administración del enalapril junto con los alimentos nos da lugar a cambios significativos en la absorción. Y ahí tenemos los efectos adversos principales, ¿no? Que son profunda hipotensión, le baja mucho la presión arterial, los angioedemas, como ya se ha dicho, pacientes que sufren de inflamación aguda por la vía respiratoria, ¿no? Tos seca persistente, pancreatitis, rinitis, náuseas, vómitos y diarreas. Este medicamento está contraindicado durante el embarazo, insuficiencia hepática y renal, porque básicamente el medicamento se hace sus procesos en el hígado. Luego tenemos el losartán, está indicado en pacientes en hipertensión arterial, derrame cerebral, generalmente accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética también, ¿no? Este medicamento interactúa con los diuréticos. Los diuréticos son medicamentos antihipertensivos que aumentan el volumen de orina y baja la volemia. Hace que aumenten los niveles plasmáticos de potasio. Y con los antiinflamatorios, pues reduce la eficacia del losartán. La administración del losartán, de este medicamento, junto con los alimentos, no da lugar a cambios significativos en la absorción, ¿no? En la parte de los principales efectos adversos son los digestivos. Tenemos la diarrea, la dispepsia, calambres musculares, dolor de espalda, dolor de las piernas. Y en la parte de las contraindicaciones principales son enfermedades hepáticas, insuficiencia cardíaca, hipovolemia, pacientes con anestesia previa a alguna cirugía también. Y ahí tenemos el último medicamento, que es el propranolol. Está indicado en hipertensión arterial también, taquicardia, supraventricular, angina de pecho, miocardiopatía hipertrófica también, ¿no? El propranolol interactúa con la epinefrina, ya que esto eleva la presión arterial y va a producir una bradicardia, ¿no? Por otro lado, tenemos con la warfarina, hay una posible potenciación del efecto anticoagulante. Y por último, tenemos con la clonidina, que aumenta la presión arterial. Con respecto a las contraindicaciones con los alimentos, la presencia de este alimento podría retrasar la absorción de este medicamento a un 60-70%, pero no la cantidad total absorbida, ¿no? Luego tenemos los principales efectos adversos, que puede ser como cansancio, fatiga, boca seca, trastornos de sueño y en algunos casos depresión. El propranolol está contraindicado en pacientes que tienen asma, enfermedades pulmonares obstruidas crónicas, llamado EPOC, bradicardia, frecuencia cardíaca, acidosis metabólica, como por ejemplo los trastornos hidroelectrolíticos también, ¿no? Bien, acá hemos considerado nosotros como grupo poner dos consideraciones, uno que es del médico. Si el paciente está ingiriendo este tipo de medicamentos, es recomendable establecer un horario para poder tomarlo todos los días a la misma hora, ¿no? Si el paciente lo toma 2 veces al día, pues se recomienda que la ingesta de este medicamento sea cada 12 horas. Podría ser 7 de la mañana, 7 p.m., 8 de la mañana, 8 p.m., ¿no? Puede tomarlo por la mañana, 1 hora antes o 2 horas después del desayuno, o por las noches también 1 hora o 1 hora después de la cena. Además, es importante mencionar que siga tomando la medicación incluso cuando el paciente se sienta muy bien. Por parte de recomendación de la nutricionista, es importante estos pacientes que tienen presión arterial que se alimenten saludablemente, reduciendo el consumo de sal, que es sumamente importante, consumir 5 frutas y vegetales al día, practicar actividad física por lo menos 30 a 1 hora por día, y pues podemos eliminar los hábitos nocivos como el consumo de tabaco, alcohol y comidas chatarras. Y tenemos las referencias bibliográficas que lo hemos sacado, algunas son de Digemit y algunos artículos científicos, ¿no?, que hemos podido hacer el organizador visual.
Eso sería todo, gracias. Ujú. Muy bien. Muy bien, chicas. Han hecho las fichas técnicas de los antihipertensivos usados más comúnmente. Es una información que necesitan tener los pacientes porque no todos compran sus medicamentos por caja. Cuando uno compra por caja, entonces te aseguras de que dentro de la caja esté la ficha técnica y ellos poder tener una información. Pero como la mayoría de ellos los compra, así sean medicamentos de uso crónico, esto ellos compran de acuerdo al bolsillo, pues no, a veces tienen como para comprar 2 pastillitas o 3 pastillitas y como se vende de esa forma, obviamente la ficha técnica no llega a estos pacientes, no se enteran quizás mucho. Entonces creo que un material como el que ustedes han hecho les ayuda bastante, sobre todo porque están considerando las interacciones con alimentos que no aparecen generalmente en todas las fichas técnicas. Consideran las interacciones con otros fármacos, interacciones diferentes, pero poco se muestran las interacciones con alimentos. Eso está muy bien. Mencionando también el tema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es justamente este captopril o enalapril, como los que ustedes están viendo, llamados los IECAS. Ellos son los que van a actuar justamente en la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Ahí van a actuar, van a inhibir, ese va a ser el campo de acción que va a tener el antihipertensivo, van a inhibir esa conversión. Entonces, si no hay esa conversión, ya no puede seguir esa cadena de efectos que pueda tener como consecuencia final la elevación de presión arterial. No, es así como van a actuar. Por eso es que el paciente no debe dejar de tomar sus medicamentos. Ahora, algo curioso para complementarles la exposición que ustedes han hecho, es cierto que el paciente que consume antihipertensivo es porque ha sido diagnosticado con hipertensión arterial y que es un diagnóstico ya crónico en el que el paciente no debe dejar sus medicamentos. Nutricionalmente se recomienda bajar el consumo de sodio, por eso ustedes lo han escrito muy bien en la parte final, el tema del bajo sodio. Sin embargo, muchos pacientes a veces, y eso tómenlo en cuenta, no me acaba de pasar, por ejemplo, con un paciente que es hipertenso porque tiene una insuficiencia renal en estadio 3, eh, se ha tomado muy en serio, por ejemplo, el tema de bajar sodio y ha bajado demasiado el sodio, o sea, no está consumiendo nada de sal, está consumiendo cero sal. Mi indicación fue bajo en sal, pero él, por ejemplo, se quitó definitivamente toda la sal. Y lo que ha pasado ahora es que hay ciertos signos de hiponatremia. O sea, no es que nuestro cuerpo no necesite sodio, sí los necesita, son electrolitos muy importantes, pero cuando, ¿y qué adicional está haciendo esto? Por eso les menciono este tema de la hiponatremia, porque, por ejemplo, él está consumiendo cero sal y está consumiendo muchas frutas ácidas, está consumiendo naranjas, está consumiendo mandarinas, está consumiendo plátanos. Entonces estas frutas, ¿qué es lo que tienen en común? Grandes cantidades de potasio. Entonces él está, si bien es cierto que hasta ahorita no estamos controlando el tema de potasio porque su nivel de insuficiencia renal no lo amerita, sí el tema de excederse con el potasio tampoco es bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? En él, por ejemplo, ha habido una descompensación. Por eso, por ejemplo, les comento, no he recibido una llamada hoy día que dice, siento esto, me he mareado, no puedo caminar mucho, ¿qué puedo hacer? Me estoy sintiendo ciertos calambres, la planta de los pies quema. Entonces son signos en que comúnmente los vemos en los deportistas cuando están deshidratados y con bajos electrolitos, pero no solamente se presenta en los deportistas, la hiponatremia también se presenta en esos pacientes. Entonces, felizmente es leve, su presión arterial está baja, está tomando su medicamento, pero aquí viene el tema pues de no te indiqué cero sal. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno dice baja cantidad de sal, incluso hay que indicar las cucharitas, qué cantidad para cada plato. Entonces, así el paciente que es bien juicioso te va a hacer caso. Que de repente hay unos que se asustan, como el caso de mi paciente, y cero sal. No, cero sal tampoco era la idea, ¿no? Y consumir grandes cantidades de potasio, pues ahí viene una descompensación. Entonces, esos temas, arreglarlos un poquito, su antihipertensivo, que siga recibiendo su antihipertensivo de acuerdo a la indicación de su médico,
y nosotros apoyar pues con este tema nutricional. Ajá. Entonces es un alcance que les doy con respecto a los antihipertensivos. Ya ustedes en su sexto ciclo, cuando lleven fisiopatología, van a tener esto más amplio para que recuerden muy bien, y les aconsejaría que estas fichas técnicas que ustedes están armando, consérvenlas, guárdenlas, porque les va a servir cuando ya estén viendo más de fondo el tema de las patologías. Muy bien, chicas, está bastante didáctico. Los pacientes van a tener aquí muy bien sobre todo con estos antihipertensivos comunes, porque se usa mucho esto, justo lo que ustedes han mencionado, eh, y de forma en colores, no como para decir esto es interacciones con fármacos, de qué cuidado debo tener con alimentos, qué reacciones adversas, para que sabiendo no se asuste el paciente, sino sepa que eso podría haber sido causa del antihipertensivo y que lo tenga como información y que lo comunique a su médico en una próxima consulta. Y las gráficas también con algunos nombres comerciales que ustedes han colocado ahí con los medicamentos, la foto. Entonces, para eso el paciente, para ellos es bien, se les hace familiar, entonces van a confiar en una información de ese tipo, ¿no? Muy bien, chicas, muy bien. Ya tienen su punto asegurado sobre el final.